Y bueno, creo que por aquí ya tenemos a Walter y a José. Pues bienvenido José, bienvenido Walter, un gusto estar con ustedes y vamos a comenzar con este caso de éxito. No sé si puedes tomar la palabra, José, para presentarnos. Sí, claro. Walter Sánchez es gerente de una empresa, ABS Ingenieros, aquí en Perú, a quien damos la bienvenida. Ellos tienen más de 25 clientes en todo el mundo, tienen software, productos desarrollados completamente con Delphi hace varios años y está orientado al sector energía. Este, Han ganado muchos premios también en Europa y en Latinoamérica con Sí. estas soluciones que ellos comercializan. Pero vamos a dejar que el mismo ingeniero Walter Sánchez nos cuente, a ver, ¿qué es ABS Ingenieros? ¿Qué tal, Adelante, Walter? ingeniero Walter, Buenas, bienvenido. buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes, Eliseo, José, con todos, buenas tardes. Sí, bueno, nosotros empezamos a trabajar en ABS desarrollando tecnologías de software para ingeniería a partir del año 2000. En particular, yo ya usaba Delphi desde antes, incluso en la universidad cuando hacíamos trabajos de prácticos de laboratorio, cosas experimentales en electrónica, porque yo estudié electrónica. Inicialmente desarrollábamos los aplicativos en Pascal, ¿no? Hicimos una vez un aplicativo en Pascal para hacer lectura de datos analógicos. Desarrollamos una interfaz electrónica eh, que había un sensor que capturaba la señal eléctrica de 5 voltios Ujú. y lo convertíamos eso a digital y lo transmitíamos a través del puerto RS-232 en esa época, cuando existía todavía la XT, la AT, ¿no? Las computadoras. ¿Qué año Y la estamos aplicación hablando ya lo más o hacíamos menos? con Delphi en PC. ¿Qué año era más o menos cuando empezó a hacer eso? No era pues el año, a ver, 92, 93, Mm, Pascal, ¿no? Porque en la universidad Sí. aprendimos Pascal básicamente por necesidad. ya, ya. Y luego ya después terminó la universidad empezamos a trabajar y hacíamos varias cosas y en el año 2000 tuvimos la necesidad de desarrollar aplicativos para poder automatizar algunas actividades de cálculos de ingeniería, porque Ujú. hasta ese entonces se hacían AutoCAD, se calculaba en QPro, ya había Excel también, hacíamos cálculos en Excel, dibujamos en AutoCAD, era un trabajo muy complicado y muy tedioso y necesitamos hacer cosas más rápidas. Y en el año 98 me acuerdo que hubo un problema en el Perú, una crisis muy fuerte, no había trabajo prácticamente, entonces como nosotros éramos un grupo dijimos, bueno, mientras no hay trabajo hay que ir haciendo algo y empezamos a programar un programa de cálculo de líneas de transmisión, ¿no? Mm, No sé si puedo compartir ahí como ayuda alguna Claro imagen. que sí, Claro, claro que No sí. sé Déjame compartir cómo se hace. cambiarte como presentador. A ver, Walter Sánchez. Ok, ya tienes el control, nada más es que compartas tú. Exactamente, ya está. sí se ve, ¿no? Sí se ve. Allá, bueno, sí, esta es la claro. pantalla. Entonces, esta es la herramienta que les estoy mencionando, es un software, esta ya es una versión casi la más reciente, pero antiguamente básicamente calculábamos una catenaria porque la idea aquí es simular la ubicación de las torres eléctricas en el recorrido del terreno y evaluar el comportamiento de los conductores en condiciones ambientales distintas, ¿no? Porque el cable, eso que está colgado, nunca está quieto, siempre se está moviendo por efectos ambientales, por cambio de temperatura, por el viento, etcétera. Entonces, hay que simular cuál es la caída máxima del cable en condiciones de máxima temperatura, cuánto se mueve por viento, cómo afecta eso a la torre, etcétera, ¿no? Que son cálculos de ingeniería. Entonces, eso hicimos como una primera versión en esa época, el año 98 a 2000, ¿no? Cuando no existían herramientas de ese tipo acá en el Perú. Había un software en Estados Unidos, el PLCCAD, que hacía eso, también era más sencillo, pero no había otro. La diferencia era pues que el costo del PLCCAD era muy alto para poder
para que un usuario, un consultor, una empresa que desarrolla estos pueda comprarlo, ¿no? Y queríamos una herramienta más simple. Y así fue que empezamos a hacer este software. Ahora ya tenemos, se hizo la primera versión en 2000, 2006, 2009, 2012, 14, 18, 21. Ahora tenemos la versión 2024. Excelente, ingeniero Walter. Y esta es otra, De para ahí aparecieron complementar lo que estoy otros productos. comentando. De ahí aparecieron otros productos más. Este es otro producto, ¿verdad? Este es otro producto que ya desarrollamos a partir del año 2006. Allá hicimos ya con Delphi, esto hicimos con Delphi 7. Sí, con Delphi 7, la primera versión. Esto básicamente es una herramienta que simula las redes eléctricas que están en las ciudades, ¿no? Perdón, estas imágenes, por ejemplo, siempre vemos nosotros en la calle postes, cables de alta tensión, cables de baja tensión. Ya, esos postes están colocados en función a un cálculo de ingeniería, ¿no? No se coloca por poner. Y además de los postes salen cables que van alimentando a las casas, o sea, la energía eléctrica que llega a nuestros medidores. Entonces, esa energía eléctrica tiene ciertos límites de calidad de energía. O sea, por ejemplo, en el Perú nosotros manejamos 220 voltios. En Colombia el monofásico creo que es 120 voltios, igual que Ecuador, en Centroamérica, México. Entonces, al usuario aquí en la casa nos tienen que entregar 220 o 120 voltios. Pero como las redes recorren grandes distancias desde el transformador, desde las subestaciones, en el camino se va perdiendo, entonces ya los voltajes también van bajando, ya no llegan en ese rango. Las normas nos dicen cuál es el límite, no máximo 5% de caída es lo que nos exigen. Y eso hay que simularlo, ¿no? Haciendo cálculo de cuánto corriente circula, cuántas cargas están conectadas en el camino, y eso te influye en la corriente eléctrica y influye en la caída de tensión. Eso se analiza con este software, ¿no? Tanto en baja y media tensión. Este es un software de redes eléctricas de distribución que le llamamos DirectCAD, ¿no? Esas son las dos herramientas más conocidas actualmente que se distribuyen a nivel de todos los países de Latinoamérica. Esta es otra herramienta ya más reciente que fundamentalmente es para evaluar el comportamiento mecánico de las estructuras. O sea, en general aquí estamos hablando básicamente de aplicaciones de ingeniería en el sector de energía eléctrica. Ok. Las estructuras Ingeniero, de redes, sí. sí, ¿y cuántas personas intervienen en el desarrollo? ¿De cuántas personas hablamos en su equipo? Aquí en desarrollo básicamente somos tres, ¿no? Que hacemos esta actividad, porque acá no solamente es programar, ¿no? Hay que hacer el modelamiento matemático de acuerdo a los conceptos teóricos de cálculo e ingeniería. Hay que establecer los criterios según las normas técnicas, porque eso está basado en normas técnicas que hay en distintos países, Ujú. y luego probar y todo eso, ¿no? Hacer el algoritmo, codificar. Esto también requiere una base de datos de información, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. ustedes tienen su producto para exportación, es decir, para cualquier país. Sí, de hecho acá te Muy voy a bien. mostrar un mapa. Este es un mapa de usuarios, es un mapa global. Tenemos usuarios en todos los países de Ujú. América, en España, Portugal, en África, en francés, porque el software se ha lanzado ya en las últimas versiones en 4 idiomas: francés, inglés, portugués y español. Mm. Eh, la energía eléctrica a nivel mundial tiene casi un estándar, pero hay normas técnicas que se basan en el modo de aplicación en cada país, ¿no? Digamos, si voy a Colombia, voy a estar hablando de Codensa, voy a hablar de, em, por ejemplo, la empresa eléctrica que está en el occidente, no recuerdo el nombre, empresa eléctrica de Cali. Cada uno tiene normas técnicas para ver qué modelos de estructuras usan, qué tipo de poste, qué tipo de cables. Ujú. Entonces el software tiene que permitir adaptar eso, ¿no? Y las simbologías también. Entonces el software maneja bases de datos que son editables, donde el usuario puede crear su propia base de datos según su normativa, con su propia simbología, etcétera, ¿no? Wow, está muy interesante Ingeniero, eso. veo que ha llegado hasta Madagascar también. Sí, tenemos unos usuarios en Madagascar, en Mozambique, en Angola.
¿Y el Eh, sistema eléctrico en esos países es completamente diferente al peruano o al latinoamericano? lo que pasa es que a nivel mundial básicamente hay dos modelos, uno es el modelo americano, que es el que usamos desde Canadá hasta Ecuador, que es un sistema 220, perdón, 240-120 monofásico, así se llama, 120 voltios monofásico Ujú. o 110, y el modelo europeo. Y el modelo europeo trabaja con un voltaje mayor, 400, 380, 440, en ese rango. Y entonces utilizan mucho redes trifásicas. Pues en Latinoamérica, desde Perú, Bolivia hacia el sur, incluyendo Brasil, usamos el modelo europeo y hacia el norte usan el modelo americano. En África sucede lo mismo, porque en África hay mucha influencia europea, entonces utilizan el modelo europeo. Ya. Entonces Mm. hay mucha similitud a nivel mundial, ¿no? No hemos llegado a Asia todavía, no sé cómo están ahí. Yo hablo de lo que conozco hasta ahora, ¿no? Pues sí, con sus diferencias, pero debería tener cierta similitud en cuanto a protocolos y eso, ¿no? O sea, debe tener una base. Claro, los cálculos eléctricos, por ejemplo, el cálculo de corriente eléctrica es universal. Hay normas Ujú, técnicas internacionales, claro. porque el flujo de corriente es lo mismo en Perú, en China, en cualquier parte. Ujú, No cumple una función sinusoidal. Lo que puede variar es que en algunos países es más grande, en otros países es más pequeño en cuanto a intensidad, ¿no? Y lo que varía mucho es el modelo, estas estructuras, la geometría de los postes. claro. Otros usan postes de concreto, otros postes de madera o postes de fibra de vidrio, otros usan cruceta horizontal, cruceta vertical, crucetas en tipo B. Entonces va variando principalmente en materiales. No, no, es que está bien interesante esto. Todo esto está hecho con Pascal, con Delphi, Es Delphi, este es por ¿cómo ejemplo que el es de? DLTCAT, justo este es el código fuente que Ujú, trabajamos, ok, solo para darles una idea de cómo trabaja el software en función al desarrollo que se ha hecho. ok. Acabo ¿Y de es 4? compilar, esta es la versión 2024, la que recién hemos publicado. Ujú, Entonces, por ejemplo, este es el Google, ¿no? ya. Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a trazar una ruta por donde va a pasar una línea de transmisión. Es una forma de entrada, tiene varias formas. Entonces, con el programa yo puedo ir acá y decir, bueno, voy a cargar datos topográficos de recorrido de la línea desde un archivo de Google, KML. Entonces ya reconoció la data, hizo la conversión de coordenadas geográficas a coordenadas UTM, coordenadas planas. Ujú, Ya tengo aquí esta ruta que estaba en Google, ya lo tengo en el software. Él tiene conexión a un servidor de Google para estos casos. Entonces yo puedo convertir esto en un proyecto de línea de transmisión. Ya es un proyecto y voy a hacer una lectura de puntos topográficos en el recorrido de la línea para que yo pueda visualizar. eh, ya está. Entonces, con esto yo puedo visualizar esto. ok. La vista en corte, la vista en corte de ese recorrido, lo que llamamos perfil topográfico. Y la idea es que sobre este perfil, que es lo que les mostraba aquí en la PPT, aquí, ¿verdad? Este no era. No, este es el recorrido, entonces yo necesito ver cómo recorre la torre y cómo es el corte del terreno. Acá tengo el corte de terreno y sobre esto ya puedo hacer una distribución, ¿no? Entonces, digamos que voy a hacer un proyecto de línea de transmisión. Ujú, Aquí el software maneja bases de datos. Estos son los modelos geométricos de las estructuras. Esta es una torre. ujú, Hay distintos modelos de torre como según normativa. Entonces, yo voy a emplear, por ejemplo, este modelo. ok. Esto ya es la base de datos del software. ¿Qué base de datos utilizas? No es una base de datos estándar, es una base de datos en código binario propio Ah, del ok. software. Ok. Sí, estamos viendo para las siguientes publicaciones poder crear una base de datos estándar y ponerlo en la nube para tener un modelo de Ujú, negocio distinto, ¿no? sí, Por sí, sí. ahora entregamos al cliente un instalador con bases de Ujú, datos editables, pero
propio del software, propio del Ok, aplicativo. ok. Ya. O sea, ustedes generaron su propia base de datos, Así es, técnicamente. ¿no? Es Ah, nuestro excelente. propio modelo. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer una distribución. Ya está. Y el software lo que ha hecho es colocar torres en el recorrido del perfil, verificando de que no choque al suelo. Sí. A veces mediante un algoritmo matemático de evaluación de perfil, ¿no? Sí. Y esta curva que vemos aquí es el cable que está suspendido entre esta torre y esta torre. Sí. Y este es el terreno y esta es la distancia mínima de seguridad que yo debo cumplir. Ujú. Sí, pues, dependiendo de la irregularidad del terreno es como se hace el cálculo. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo Wow. muevo esta torre, ¿no? Lo desplazo, me va Ujú, recalculando y ya tengo otro escenario, ¿no? ujú. El rojo es que es no satisfactorio, o Claro, tiene es una algún alarma en de colores, error. ¿verdad? Ah, ok. Claro. Hay distintas alarmas que se manejan para distintos tipos de errores, Ujú. ¿no? En este caso, este catenaria roja significa que ya no está cumpliendo con la distancia de Los seguridad al suelo. límites. Ya. Mm, Ya está. Entonces, ese es un criterio. Claro, acá uno tendría que cambiar, hay que hacer algunos ajustes en el diseño porque se usan distintos tipos de torre. Por ejemplo, aquí voy a cambiar en los fines de línea una torre distinta, que Ujú, nosotros llamamos torre terminal. Después hay que colocar torres intermedias por seguridad a la línea. ujú, Voy a llamar torre tipo A, así sucesivamente. Y voy a aplicar también los cambios de dirección. ujú. Ya está, ya hizo el cambio. Si, por ejemplo, aquí hay un color distinto, también es una alarma. Es una torre de mayor capacidad mecánica, una torre más simple, suspensión, y así, ¿no? Y entonces aquí vamos evaluando la línea completa. Bien. Bueno, se ve que se ahorra bastante trabajo en cálculo y es más exacto utilizar el software. Claro, lo que pasa es que esta curva que ustedes ven aquí es la catenaria, es un modelo matemático Ujú, eh, que tiene una ecuación, obviamente, y está en función a las condiciones ambientales. Entonces, esta catenaria es distinta en cada vano. Cuando yo hacía el ujú. cálculo en AutoCAD, yo tenía que antiguamente habían plantillas para catenarias para distintos escenarios. Entonces, uno en AutoCAD tenía que ir dibujando uno por uno esta catenaria e ir ajustando manualmente para que no choque al perfil del terreno. Ajá. Entonces, para hacer una línea te podías demorar una semana, un mes, dibujando uno por uno cada elemento. Pero, ¿qué pasaba si cambiaba la temperatura? Tenías que volver a Tenía que dibujar ser, porque era otro volver a hacer escenario. todo. Acá se hace instantáneamente y tienes el resultado en 2 segundos, ¿no? Claro. Y puedes analizar la línea y en un día tienes todo el proyecto desarrollado. Mm, No, es una simulación, ¿verdad? Al final. Claro, es una simulación y de acá obviamente yo tengo que entregar reportes, entonces puedo Claro, calcular, por claro. ejemplo, cuál es la tabla de esfuerzos que hay en la línea, ¿no? Ujú, Eh, entonces acá tengo las tablas, el esfuerzo mecánico que hay sobre el poste, porque el poste, como está colgado en el cable, está sufriendo un esfuerzo mecánico que puede hacer que empiece a fallar, ¿no? Se sí. puede quebrar, se puede arquear, etcétera, etcétera. Wow. Entonces, esos son los cálculos que se presenta. Claro. Luego, lista, por ejemplo, materiales. Acá ya entrego cuántos materiales estoy usando en el proyecto, cuántas Ujú, torres, cuánto conductor y otros accesorios del proyecto. Y entonces ya sale todo eso en reporte automático, ¿no? Y luego tengo que entregar planos. Entonces voy aquí y ya puedo hacer un corte. Este ya es un plano que normalmente se presenta en AutoCAD. Entonces ya ujú. el programa me genera un plano cortado, formateado, y eso ya lo exporto para impresión. Ok. ¿Y eso lo exportas para AutoCAD o simplemente como una impresión de imagen? No, lo exporta a DXF para AutoCAD. Puede ser AutoCAD o cualquier herramienta que Sí. reconoce DXF. De diseño. El DXF es un formato de intercambio de información Ujú. gráfica, ¿no? Exchange format. Ujú. Ya. Wow.
No, está muy interesante, la verdad. Y sobre todo que además estás trabajando con muchos países y, pues se ve que tiene mucho éxito tu desarrollo. Este es el otro software que te decía, ¿no? Por ejemplo, acá estoy hablando ya de zonas urbanas, acá hay casas, Ujú, entonces acá tengo un transformador y acá está el circuito eléctrico que va recorriendo y vamos alimentando a cada casa con energía eléctrica en un nivel de tensión, en este caso en 440 a 220 voltios. En Bolivia, por ejemplo, usa 240 voltios, ¿no? ujú. 480 240. En Ecuador usan 240 120 para redes monofásicas. Colombia también creo que es así, entonces. De hecho, tenemos normativas de casi todos los países, ¿no? Pero Sí. ¿cuál es la característica? Por ejemplo, aquí yo puedo ver que tengo en la llegada, está llegando 217 voltios acá en la cola. Mm, La norma me dice que debo entregar 220 voltios, ¿no? Entonces, pero con un margen de más o menos 5%. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo acá agrego, por ejemplo, aquí voy a agregar más conexiones domiciliarias, ¿no? Automáticamente se va recalculando, entonces ya el voltaje en la cola va bajando, ¿no? Si esto tiene mayor demanda, digamos, es una carga especial de 6 kilowatts, vamos a suponer que es una carga especial de 6 kilowatts, ¿no? La caída es alto. Entonces aquí voy a configurar, por ejemplo, los límites de caída están normalizados 5% y automáticamente el software ya me manda una alarma, ¿no? Me dice que aquí ya no estoy cumpliendo con la normativa, ya. ¿no? Ese es más o menos el criterio, ¿no? Así vamos Sí, claro. analizando. Sí. Excelente. No, está bien Igual acá, por interesante. ejemplo, como este es en zona urbana, también hay cables suspendidos similar a esto, pero es más corto. Entonces también podríamos ver aquí, digo, quiero ver cómo está el cable aquí, entonces hago una vista en perfil de cómo está el recorrido de los cables en ese sector, que es la vista en corte para ver la distancia de seguridad al suelo, ¿no? Eh, Eso es, digamos, a nivel resumen en general de las aplicaciones que tenemos desarrollados actualmente que se distribuyen a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Ok. Mm, Y tenemos usuarios, o sea, los usuarios que tenemos están en distintos sectores. Acá lo hemos clasificado. ¿Quiénes usan el software, no? Ujú, Profesionales que están del sector, empresas del sector minero ujú, y energético, entidades gubernamentales de regulación, o sea, los que regulan el Ministerio de Energía, reguladores, etcétera, ¿no? Empresas claro. de construcción, consultores, empresas eléctricas tipo Eléctrica de Medellín bueno, por ejemplo, ISA, Colombia, Red Ujú, Perú, Transelectric, empresas de transmisión eléctrica, empresas claro. del sector petróleo. Por ejemplo, Ujú, tenemos Ecopetrol en Colombia, creo que opera también en Ecuador, y universidades. Las ok. universidades, lo que pasa es que en la universidad, como sucede en todos los países, creo yo, de Latinoamérica, en la parte de ingeniería tenemos muchos conceptos teóricos, pero Ujú, tenemos poca aplicación práctica. claro. Entonces, hemos introducido estas herramientas para que las universidades hagan aplicaciones prácticas más reales utilizando este software de cálculos y diseños de ingeniería. O sea que tú estás distribuyendo, digamos, una edición académica, por llamarlo de alguna forma. Sí, hay una edición académica que es un Ah, muy costo más interesante. bajo y tenemos una Claro. edición educativa a un costo Ajá. reducido para que Ujú, ellos puedan emplearlo, ¿no? A nivel ya, académico, sobre claro. todo es para difusión principalmente, ¿no? Sí, y hacer sus prácticas, ¿no? Pues si no, ¿cómo pueden hacer sus prácticas? De hecho, hay muchos que han hecho tesis universitaria, prácticas profesionales con estos software, por ejemplo, en Universidad de Ya. los Andes, Universidad del Occidente, Sí. Universidad de Bolívar, en Cuenca, El Salvador, en Argentina, Brasil, o sea, hay muchos que han desarrollado tesis profesionales utilizando el software. Es una herramienta que sirve para eso. Sí, claro. No, qué interesante, ¿eh? La verdad es que está bien interesante tu producto
Y además útil, porque no lo digo yo, ¿verdad? Sino todos los clientes que tienes. Sí, es justamente lo que comentaba José, ¿no? Hemos recibido bastantes premiaciones. Bueno, está en la página web. Hay una imagen que lo publicamos ahí, que es la entrada, que es justo un premio que recibimos en Suiza el año 2018, el premio a la calidad del siglo por desarrollo de tecnología de software para Wow, ingeniería. wow. No, pues Es, muchas digamos, Sí, felicidades primero y gracias porque pues además este producto hecho en Delphi pues, se ve que tiene su poder y es lo que hacemos con nuestras herramientas, ¿no? sí, claro, a diferencia de repente hay otras aplicaciones, lo que nosotros trabajamos básicamente es con orientado a Ujú, objetos, componentes BCL y unidades propias que vamos desarrollando así para es, las aplicaciones, ¿no? ¿no? Pues la verdad es que tienes un producto bien completo I- y bien ingeniero interesante. Walter, una Sí, consulta. ¿Y José. para la parte gráfica, utilizan alguna librería, algo especial para hacer los trazos? Hemos Eso. desarrollado Ajá. nuestra propia unidad gráfica para poder hacer esto. Canvas, En Canvas, sí, en ok, Canvas. Ujú. wow, qué buen trabajo, la Y verdad. se podría usar también otros frameworks, ¿no? Por ejemplo, OPGL o otras. Esquía. Sí, andamos en eso. El tema es que como acá metimos, no nos ha dado mucho tiempo de investigar y ahorita, por ejemplo, ya hay la tendencia de BIM, ¿no? BIM o Google Sí. Earth que todo lo maneja en 3D. Entonces hay Ujú, que llevar ya esto a exportar por lo menos el resultado o ver en modelo tridimensional. Y entonces ya andamos en ver cómo vamos a adaptarnos a esos modelos para wow, que sea más empático con el usuario, ¿no? claro. No, la verdad es que está bien interesante. Me ha gustado mucho, la verdad es que está muy bueno. Y sobre todo el trabajo que han hecho no es poca cosa, ¿eh? O sea, trabajar con Canvas, trabajar con todo lo que haces de forma, pues digamos, propia, ¿no? Porque no estás utilizando muchos componentes de terceros que cualquiera de nosotros utilizaríamos, ¿no? Sí, de repente eso nos lleva mucho trabajo también, pero de todas maneras No, tenemos que ir adaptándonos también, porque hay claro, muchas unidades desarrolladas que funcionan muy bien y que nos permiten interconectarnos con otros temas, ¿no? Como claro. te decía, ahora andamos en la posibilidad de poder crear bases de datos ya más estándar y colgarlo en un servidor y de repente desarrollar esto como un aplicativo en PC, pero que se conecte a un servidor donde está la información y podamos hacer un negocio ya tipo SaaS, ¿no? Ujú. Bueno, hay que adaptarse al cambio y es parte del trabajo, ¿no? Ujú. No, pues la verdad es que muy bueno. Ya estamos recibiendo algunas preguntas. Ahorita pasamos a esa sección, pero la verdad, ahorita lo que he visto es impresionante. Muchas felicidades, Walter. La verdad es que está muy bueno. Ujú. Sí, no, muchas gracias. Justo acá Entonces, tenemos algunas imágenes de los premios, sí, ¿no? Bueno, perfecto. bueno, eso es lo que les quería comentar. No, pues la verdad es que está bien interesante. Y yo creo que pasamos a la sección de preguntas y respuestas, si me permiten. Déjenme cambiar de presentador. No sé si ya ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que tenemos. Dice, actualmente, eh, bueno, esta es otra. ¿Qué presentación da los controles y objetos en los formularios? No entiendo muy bien la pregunta, Jorge, pero si nos la puedes replantear, con mucho gusto la respondemos. Dice, gran trabajo, Walter, felicitaciones. ¿La base de datos binaria la hicieron con Delphi o con otro software? No, con Delphi, con matrices. Ah, ok, Sí, es perfecto. bastante sencillo. Es Ujú, una lista de matrices con campos, obviamente, ujú. para cada tabla y ya está. Ok, y ya la Y normalizaron ustedes de acuerdo a sus necesidades. claro, le hemos puesto rutinas de filtrado, selección, etcétera, etcétera, sobre Ujú. ese elemento, ¿no? Y es fácil de que podamos convertirlo a una base de datos estándar porque todo está definido por campos, como No, una pues base sí, de datos normal, sí, solo que al está final. en binario, ¿no? Sí, sí, sí.
Oh, no, está muy interesante. Sí. Aquí, bueno, esta ya se contestó, era para la gráfica, utiliza Delphi o alguna librería externa. Bueno, pues la hiciste con Canvas, así es que pues está hecha con Delphi, 100%. Ujú. Aquí hay otra pregunta. ¿A la temperatura le puedes poner un rango para simular el proyecto? En estos proyectos lo que se establece son escenarios. Entonces Ujú. uno puede plantear 2 escenarios, 5 escenarios, 10 escenarios y cada escenario puede tener distintas temperaturas. Ya. Normalmente en un proyecto, en una zona de trabajo, hay una temperatura mínima histórica y una temperatura máxima histórica y hay una temperatura media. Entonces usualmente lo que se plantea son 3 escenarios, ¿no? Escenario de mínima, media y máxima. Y se analiza para los 3 casos. Ok. O sea, no necesariamente una temperatura exacta, sino tienes 3 escenarios, un rango entre ellos, ¿no? Claro, para cada escenario un valor conocido, ¿no? Sí, claro. Estadísticamente esa Ah, información sí. lo obtenemos de entidades conocidas, ¿no? Que hay en todos los países. Ah, sí, y depende del país también ese rango, ¿no? Sí, depende del país, depende de la ubicación geográfica, ¿no? Así es. En el Perú tenemos de todo, o sea, de costa de 0 metros, 5.000 metros y bajamos a la selva que es tropical y Sí, es sí, pues, totalmente distinto en diferente, cada zona. diferente, Sí. ¿no? Pues sí, cierto. Ok, bueno, pues ese rango ya está inmerso en tu aplicación. Aquí hay otra. ¿Esas herramientas para exportar AutoCAD ya lo trae el programa Delphi o lo compra por separado? No, son unidades que también nosotros le hemos desarrollado con la información de las unidades de XF que es información abierta, ¿no? Ujú. Entonces uno puede entrar y puede ver cuáles son los códigos y fuentes que utiliza el DXF para generar los archivos. Ok, Entonces, en función a excelente. eso hemos generado las unidades de exportación y generar los archivos que son compatibles con AutoCAD, ¿no? Así es. O sea, no No, es directamente en AutoCAD, es un DXF que es un archivo texto en realidad, que tiene similar al XML, ¿no? Que ya tiene una rutina o tiene ya una secuencia conocida con campos y códigos que hay que respetar, ¿no? ujú. Sí, claro, tiene su formato y sus reglas. Exacto. Aquí, por aquí, bueno, una felicitación para ti, Walter. Excelente trabajo. Orgullo latinoamericano. Y están orgullosos de conocer a personas tan brillantes como tú. Mm. Gracias. Por aquí se pueden desarrollar aplicaciones móviles. Bueno, creo que este no tiene nada que ver con tu trabajo, pero bueno, con Delphi, por supuesto que sí. Podemos realizar aplicaciones móviles sin ningún problema. ¿Puedes transmitir el dibujo a otras terminales en red? El dibujo, no, el archivo, es un El archivo ar- de trabajo. Pues simplemente Y, pasas el archivo y lo ves, ¿no? claro, pasas el archivo y el archivo ya contiene toda la información del proyecto y los datos de que se están usando todo. Es como pasarle un archivo doc a un usuario a otro usuario, y él lo abre en su máquina y ve lo mismo y puede editar, Ujú. modificar, etcétera, ¿no? Ok, Es un archivo intercambiable estándar. claro. Ah, muy interesante, sí. Aquí, bueno, creo que están muy interesados en todo lo que haces, ¿eh? Dice, ¿cuál es el tope de gigabytes que te permite manejar la base de datos binaria y cuánta memoria RAM es lo máximo que maneja? Bueno, en realidad, como las matrices que hemos desarrollado son dinámicas, no tiene límite, salvo que la máquina, cuando hay mucha información, ya se pone un poco lento, pero, Ujú, por ejemplo, nuestra base de datos tienen, pues, vamos a suponer Colombia. ujú, Colombia, yo me voy a una empresa eléctrica de Cali. ujú, Entonces me deja, digamos, 100 modelos de estructuras. Son 100 datos con 25 campos cada uno. No es mucho en realidad, ¿no? ujú, Digamos, 20 tipos o 30 tipos de conductores con 30 campos cada uno. O sea, realmente es pequeño. Entonces, como cada base de datos es un archivo por cada empresa, el software no jala todo, solo usa lo necesario. Entonces, el instalador que entregamos, por ejemplo, a los clientes, que tiene predefinidos algo de 25 bases de datos para distintas normas, pesa 30 megavatios, ujú. incluyendo el ejecutable. Ya. No, pues realmente está muy bien. No, no. Digo, y esto ya dependerá incluso del performance de la máquina, ¿no?
30 megabits, no dije megavatios, disculpen, estoy hablando en Ah, términos eléctricos. 30 términos megabits, sí. eléctricos. Sí, Sí, sí. Realmente la base de 30 datos son megabits bastante es nada. pequeñitas. Es muy pequeña la base de datos, así que una computadora que tiene 8 a más gigas no va a hacer nada realmente, ¿no? No, Sí, no, no le ni, hace ni nada. cosquillas le hace. Sí. Ahora, los procesos que tienes en cuanto a procesamiento de la información, ya no la base de datos, sino el procesamiento de la información, ¿tiene su costo en memoria o también son así de rápidas? O sea, no tienen problema. Son rápidas porque cada cálculo es un objeto y no uso todo simultáneamente. Ujú, Por ejemplo, para calcular el conductor es un objeto desarrollado que tiene la rutina ya validada. ujú. Para ver las condiciones ambientales es un objeto que incluye las condiciones ambientales que pueden ser 4 o 5 y combinan los dos. Y, no, realmente es muy rápido y todo trabaja en memoria dinámica, ¿no? Sí, Entonces, por no, pues ejemplo, está bien. hemos trabajado proyectos de 200 kilómetros de línea de transmisión y no se nota inclusive que demore, ¿no? Es casi Ujú. instantáneo. Cuando hemos usado máquinas, por ejemplo, con 4 gigas de memoria RAM, a veces se nota que hay una lentitud en la respuesta, más por el modelo gráfico que Ujú, por el cálculo, ¿no? ya, ok. Y aquí puede estar reparando la base de datos, índices y otras tareas mientras los usuarios le están utilizando. Bueno, pero no sé si tu base de datos se Eh, dañe o tenga algún problema cuando esté en proceso. bueno, normalmente no nos ha pasado, salvo que se Ujú, malogró el archivo, pero tenemos la tabla backup y se restaura, ¿no? ujú. O sea, si por Y ejemplo están trabajando y se les apaga la máquina o hay algo que bloqueó la máquina, el proceso se aborta, no eso, pasa nada ¿ya? porque la base de datos es un archivo independiente que solo recupero copio 3, 4 datos para el proyecto O sea, cargas y en el memoria la proyecto solo está información que usando esos tiene y datos ya. que he copiado. Ah, Y la ok. base de datos está independiente del proyecto Ah, mientras o sea, voy usando mientras voy haciendo el ya, diseño. no, está bien Una interesante. vez Pues simplemente. que termino y quiero actualizar, se conecta con la base de datos y jala la información. Entonces no Ujú, hay una conexión permanente, ¿no? ok. Y luego esa información que he jalado lo guarda como parte del archivo del proyecto. Entonces, si por algo se daña, yo puedo volver a recargar esa información desde la base de datos. Mm, y no hemos tenido problemas básicamente Ujú. de eso, ¿ah? Pues sí, Salvo porque que no tienes abierta la base de datos, estás trabajando en memoria con la información. sí, salvo que, por ejemplo, yo le mando un archivo a un cliente y él no tiene la base de datos de lo que estoy usando. Entonces va a Ujú, estar limitado a la información que está en el archivo y yo tengo que mandarle el archivo de la base de datos para que lo actualice. Eso lo puedo mandar por email, por correo, y el software incluye una opción que permite cargar y colocar el archivo de base de datos en el directorio. O sea, tiene su propia herramienta de upgrade, ¿no? ujú. No, la verdad es que sí está. Pues sí, realmente no hay mucho problema. Aquí tenemos otra. ¿Cuáles son los requerimientos de su software para implementar? Pues realmente son bajos porque no requieres demasiado, ¿verdad? Sí, bueno, trabaja en Windows. El requerimiento en disco, como le decía, 30 megabits. El RAM recomendamos que sea 8 para que la respuesta gráfica sea imperceptible. Ujú, Y ok, básicamente eso, ¿no? ok. Y bueno, aquí te dicen que es de resaltar que te pusiste a hacer componentes propios en lugar de utilizar componentes de terceros. Es una felicitación. Aquí hay otra pregunta. ¿Usan múltiples hilos para procesar datos o hacer cálculos? Mm, a ver, ¿cómo te respondo eso? De hecho, claro, en el programa, en las rutinas, cuando tengo que hacer un cálculo, tengo que conectarme a un objeto, trasladarle la información, hacer el cálculo, jalar la respuesta. eh, Hace varias conexiones a distintos objetos según el tipo de cálculo que se hace. Ujú, ok.
Mm, Pero o sea, no haces el multithread, no lo haces, simplemente haces cálculos secuenciales o terminas uno y empiezas otro o todos al mismo tiempo. es secuencial, es Ok, secuencial. ok, vale. Creo que eso contesta tu pregunta, ¿verdad? Dice, de hecho, es una de las facultades de Delphi, la potencia, claro. Sí. ¿Cuántos usuarios o transacciones son permitidas a tu base de datos? Es decir, Mm, es varios sistemas al mismo tiempo acceden a la base. Bueno, los que la cargas, o sea, realmente no tienes claro, lo problema. que pasa es que como es prácticamente monousuario, porque cada usuario tiene su base de datos en su equipo, Ah, ok. O eh, sea, es monousuario. Ok, sí, entonces no en realidad es necesitas. monousuario. Ok, Sí. ya, contestada también esa pregunta. ¿Y puedes realizar multiprocesos con los objetos? Como el cálculo es secuencial, no hacemos tanto No, eso, no, sí, ¿no? no. Porque pues, en cálculo de ingeniería yo hago una secuencia de una rutina. Primero voy a calcular, tarralata, etcétera. Entonces secuencialmente va calculando o va jalando y me entrega la respuesta. Ya está. Ujú, No es que vaya haciendo varias tareas simultáneamente. No lo requiero, por lo menos por el modelo de aplicación que tenemos, ¿no? ya. Ok, y bueno, creo que con esta terminamos porque si no nos podemos seguir todo el día y tu software ha llamado mucho la atención, la verdad. No sé si nos puedes dar tus datos de contacto para pues que lo tengan por si quieren contactarte. Y esta es eh, una pregunta, dice, en los últimos años han sido varios los incendios forestales que nos han afectado y uno de ellos fue provocado por tendidos eléctricos en zonas de plantaciones forestales. ¿En tu sistema es posible considerar factores de incendios en la zona de seguridad? El software no tiene que ver eso, pero esos problemas se han evaluado mucho por temas de, porque ahora hay mucho calor en la zona. Entonces hay nuevos sistemas o materiales para prever eso, ¿no? Tiene que ver con varios factores, por ejemplo, mantenimiento. Cuando no hay mantenimiento, las redes están sucias y por ahí hay un chispazo por corto y si hay vegetación cercana se puede prender. Entonces, en zonas de vegetación actualmente se está usando lo que se llama las redes compactas para redes de media tensión sobre todo, que ya son cables aislados, entonces que eliminan esa posibilidad. Sobre todo se está usando mucho en la zona de Colombia, en la zona de alta vegetación, en Brasil, en Ujú, Paraguay, donde hay mucha vegetación. Y en otras zonas, por ejemplo, líneas de muy alta tensión, es difícil poder usar cables forrados porque la temperatura del cable aumenta mucho por efecto de la ujú, circulación de corriente. Entonces, claro. ahí lo que hay que buscar es la previsión, ¿no? Ujú, Evitar que los árboles crezcan demasiado. Entonces, hay un programa de mantenimiento de poda de árboles que ya es responsabilidad de la empresa eléctrica, ¿no? ya, Mantener limpio la zona por donde pasa la línea. ok. No, pues sí, eso ya son factores que no se pueden prever, ¿verdad? Pero bueno, creo que con esto terminamos. Muchas gracias, Walter. La verdad es que tu aplicación es muy buena. La verdad es que sí, sí está muy interesante. ¿Puedo compartir tus datos? Es Walter Sánchez y tu correo para que lo Sí, por tengan favor, si y- tienes mi dato, mi correo, el PPT que le pasé a José, está también en la página web de absingenieros.com y ahí pueden encontrar, por ahí nos pueden contactar, etcétera, ¿no? perfecto. O- Bueno, pues ya lo mandé a toda la audiencia, tu, tu, con tus datos de contacto. Y bueno, con esto terminamos nuestra sesión de este caso de éxito, que es un caso de éxito, la verdad. Realmente es impresionante lo que has hecho. Y bueno, pues nada más resta agradecerte, agradecer a José. Y bueno, continuamos. Vamos a dar unos 2 minutos antes de iniciar la próxima sesión, que continuamos ya con nuestra sesión de inteligencia artificial. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta dentro de un Gracias. rato, perdón.